DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Gustavo Petro recibió una economía floreciente, después de la tragedia que significó la pandemia, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. De hecho, el país tuvo, después de la pandemia, 2 años récord de crecimiento. Incluso la economía colombiana fue la segunda mejor del mundo al recuperarse del impacto del COVID, según la prestigiosa revista The Economist. Pero llegaron Petro y sus depredadores, con el narcisismo que implican los dogmas comunistas, y todo se está yendo al carajo. La desaceleración en el crecimiento de la economía es crítica. Eso de crecer al 0,7% es alarmante, teniendo en cuenta que se llega a esa cifra gracias al desbordado gasto público en Colombia. Esto significa que es el Estado, con sus clientelas, burocracias y derroches, el que está subiendo artificialmente las cifras de crecimiento, pese a los cantos de sirena del mediocre ministro de Hacienda. El DANE acaba de entregar el reporte del Producto Interno Bruto, primer trimestre 2024. La principal noticia: por tercer trimestre consecutivo, el país tiene senda positiva de crecimiento y se alejó el fantasma de la recesión. Crecimos al 0,7 analizado sin desestacionalizar y al 0,9 desestacionalizado. En realidad, la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto sin administración pública es de menos 0,1%. Eso es lo que celebra el canalla del ministro Bonilla, cuya cobardía y soberbia le impiden reconocer que hay graves problemas económicos en nuestro país. Además, hay que decirlo, son 3 trimestres con cifras anuales negativas para el sector privado, como consecuencia del impacto de la reforma tributaria, la desconfianza de los inversionistas y la incertidumbre jurídica. La piñata petrista con el erario no es sostenible ni siquiera a mediano plazo, pues la desaceleración implica una reducción del recaudo fiscal, es decir, menos ingresos por impuestos y en consecuencia una severa disminución de la inversión pública. Aquí hay que recordar que el Estado no produce, solo gasta, o en el caso colombiano, malgasta. ¿Y qué dinero gasta? Pues lo que se obtiene por la vía de los impuestos. Por lo tanto, a menor crecimiento, menor expectativa de recaudo de esa platica que necesitan para gastar. Las cifras son escandalosas. La fabricación de textiles se contrajo a menos 13%. El sector manufacturero cayó a menos 5,9%. El comercio disminuyó a menos 0,8%. Entre tanto, el sector de las comunicaciones se desplomó en menos 1,6%. Pero hay más. El sector de la silvicultura se derrumbó a menos 12,8% y la pesca cayó a menos 9,3%. Pero también muestran cifras negativas el cultivo de café, la explotación minera, la elaboración de alimentos, la fabricación de metales, la construcción y el sector del entretenimiento. Para completar, la inversión en bienes y servicios cayó en menos 13,4% y las importaciones se desplomaron en menos 12,3%.
El indicador de inversión en bienes y servicios es catastrófico, pues implica que las empresas no están adquiriendo maquinaria para nuevos proyectos y las familias no están invirtiendo en vivienda. Además, es el quinto trimestre de caída libre de esa inversión privada, es decir, recesión en toda regla. ¿Y por qué la caída? Por la incertidumbre política del país. Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, sí, pues se acabó la humanidad. Entonces, ¿qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. No se gana sino aumentando la productividad, ajá, y disminuyendo la cultura del tener. Esa incertidumbre la ocasionan la imposición leguleya de las reformas, las decisiones equivocadas de política pública, basadas en ideología y dogmas comunistas, el discurso proclive a la división y al odio, y sobre todo, es ocasionada por la pobre ejecución presupuestal. De hecho, según la CEPAL, compinche y aliada de Petro, se espera que la economía colombiana crezca a la par con la de Cuba. ¡Qué gran noticia para Petro y sus estafados! Dijeron que no seríamos como Venezuela y cumplieron. Estamos como Cuba. Me emocionas la sola idea. Petro. Las cifras son del DANE y de la CEPAL, y los números no mienten. Entramos en una crisis económica de la que Petro será incapaz de sacarnos, pues lo suyo es hablar disparates, alucinar y tuitear como loco. Difícil tarea, la de reconstruir al país a partir del año 2026. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales.